noches, ¿cómo están? Bienvenidos a QAP. Estamos listos para compartir con ustedes un resumen de todas las noticias del plano policial. Espero que bien, a estas alturas seguramente ya cenando posiblemente, pero prendidos a C9N como cada martes y viernes para quienes nos siguen, para ver las noticias del plano policial. Por supuesto que ustedes también pueden ser parte. Vamos a poner aquí abajo, ahí está, el número de WhatsApp para que puedan opinar un poquitito con respecto a los temas que vamos a abordar hoy. Por ahí analizar algunas imágenes de circuito cerrado, a veces nos escapa algunos que otros detalles, o opinar sobre algunos de los casos que fueron bastante sonados en la semana. Pueden hacerlo a este número, 0985-300109. Enseguida se va a sumar seguramente Raúl Bogarín, que está llegando de una cobertura, ya que estamos justamente en este horario full con las coberturas en exteriores, tanto las noticias policiales como de otras también. Y esto que tiene que ver con el ámbito judicial, pero que hay que comentarlo porque en su momento también acaparó las noticias. Tiene que ver con el 31M del 2017. ¿Se acuerdan de aquel episodio donde veíamos muchísima gente movilizarse, donde se destruyó el Congreso y después pasaba esto en sede del PLRA? La muerte de Rodrigo Quintana. Muchísimo escuchamos sobre esto en estos 8 años, donde finalmente se dio una condena, pero por supuesto no se descarta otras responsabilidades en lo que respecta a este crimen, más aún atendiendo a los últimos dichos del condenado Gustavo Florentín, que recordemos era justamente uno de los integrantes del despliegue policial que terminó irrumpiendo en la sede del PLRA y efectuando disparos a mansalva, y de esa manera terminó matando de un tiro a este joven Rodrigo Quintana. Estamos viendo justamente las imágenes de aquel momento. Lo que tendría que haber sido balín de goma en realidad era de plomo, lo que terminó causando la muerte de este joven militante. Ahí estamos observando las imágenes referenciales a aquel fatídico acontecimiento, y vamos a compartir con ustedes a continuación lo que respecta al día del juicio final, ya que hoy se dictó la sentencia. Lo condenaron a 24 años de cárcel y de esta manera se daba. Entendemos que no existe un peligro de fuga por cuanto pesa sobre Gustavo Florentín una medida privativa de libertad en otro proceso pendiente. Entonces, de ninguna manera, o sería contra todo sentido y contra la norma, aplicar una medida cautelar, ¿verdad? Entonces, como dije, la pena efectiva va a ser cumplida por el acusado. En estas condiciones nosotros concluimos que la pena justa que corresponde aplicar al señor Gustavo Florentín es de 24 años. Una vez confirmada esta resolución judicial, en el lugar que disponga la autoridad penitenciaria bajo el control del juzgado de ejecución penal, las costas se imponen al condenado y este juicio va a concluir. Bueno, 24 años de cárcel sin ningún tipo de medida de seguridad, atendiendo a que él ya estaba bajo otras medidas por otras causas correspondientes, por lo que no implica un riesgo, en este caso, justamente lo que tiene que ver con las medidas de seguridad, ¿verdad? Es lo que explicaba justamente el tribunal. Pero también habló Gustavo Florentín. Recordemos que días atrás, cuando hacían sus alegatos finales, él ya hablaba. Sí, hablaba, y esta vez habló un poquito porque ya lo llevaron. ¿Cómo apura lento y cuello? Sí, le apuraban para poder llevarlo. Y después, cuando toque presentar la nota con el abogado, él señaló algunos puntos muy interesantes acerca de esta sentencia, porque en un tribunal no puede haber dudas, tiene que haber certeza de la condena. Buen punto, porque el arma que fue la evidencia fundamental en lo que respecta justamente al proceso investigativo no coincide con la que se utilizó para el crimen. No pudieron probar. Decían que había dos armas. Las levantadas no coinciden con el arma que se tenía como evidencia. Exactamente, dos armas habían. Y una de las armas decía, pero no había certeza en eso. Después, en ese caso, nomás Raúl pregunto, ya que justamente sos abogado, ¿verdad? ¿Se puede dar una condena como esta si no se tienen todos los elementos probatorios? Y se dio, pero está ahora el abogado para la apelación. Tiene que presentar su argumento. Otro argumento que me pareció realmente muy llamativo, de cómo el tribunal decía que lograron identificar a Gustavo Florentín por medio de la silueta, que no tenían visibilidad del rostro, pero sí a través de su silueta lo identificaron. O sea que este es el único video que se tiene de la gente que efectuó el disparo, de espalda. Sí. Es lo que se ve, que ahí incluso va y lo mueve ahí con el pie. Dijeron que estuvieron analizando por 30 minutos aproximadamente entre zoom, entre ir a cámara lenta para poder analizar y ver quién era la persona. ¿No se tiene y otro allí ángulo?
No se tenía otro ángulo, porque mira, normalmente pues este tipo de sede que tiene este pasillo, tiene la cámara en sentido encontrado. Acá estamos viendo la imagen que nos proporcionó la cámara de este ángulo, fíjate, todos corriendo de espalda. Pero normalmente hay una cámara instalada hacia allá también. Sí, hay. Y con eso no lograron, la de frente te digo. Viste que todos tenían casco, no se le veía la cara. Entonces decía que para ellos Ahí está. no estaba No se ve bien. no estaba la certeza de que se tratara de él, sino que lo reconocieron por medio de la silueta. O sea que es apelable esto. Claro que sí, sí. Ahora, ¿por qué pregunto? Porque van a decir, ¿verdad? Pero ¿por qué están medio que parece cuestionando esto? No se trata de eso. Imagínense que existen otros responsables. Sí. Otras personas, no sé, tal vez no fue Florentino, fue otra. O sea, esto tiene que esclarecerse. Y también Totalmente. atendiendo a lo que dijo Florentino en medio de los alegatos, de que recibió una orden. Que él tenía que inculparse, pero no estamos de esta manera también tratando de ponerlo como un inocente. No, sino que reitero. ver- Estamos hablando de otras responsabilidades. Claro. Porque, a ver, en este caso a él lo condenan como el ejecutor del Sí, crimen. el único responsable. Que disparó y generó la muerte de Rodrigo Quintana. Pero atendiendo nomás a esta versión de que sale que hay otros responsables posiblemente intelectuales, a eso me refiero, ¿verdad? Sí. No sé si recibió una orden o no, ¿verdad? Pero que incluso de que supuestamente le querían pagar por el silencio, ¿verdad? Yo no sé qué tanto puede servir ese tipo de declaración ya en un juicio. Y no se tuvo en cuenta, porque ya llegó a una condena muy alta. Conste que el artículo 105, que es del homicidio doloso, dice que hasta 20 años, pero tuvieron en cuenta algunos agravantes y el Ministerio Público había pedido 25 y el tribunal decidió darle 24 años. Y él, hay que acordarnos que ya cumplió 5 años, Sí. ya estuvo en la cárcel y ya salió con una medida. Y ahora cuando esté firme la sentencia tendrá que cumplir 19 años. Sí, y lo detuvieron por lo de Areguá. También. ¿Te acordás que cayó con drogas? En Sí. fin, por ese motivo él estaba detenido. Sí. ¿Verdad? Pero coincidentemente ya se dio la fecha del juicio. Y vamos a compartir lo que decía Gustavo Florentín al término de este proceso judicial. Esta condena. Por el orden y la patria. ¿Crees que es una injusticia lo que pasó hoy? Por el orden y la patria. Es una injusticia, Gustavo. Gustavo, te reiteras que esto que sos un chivo expiatorio. Después nomás. ¿Qué tenés para decirle a las autoridades que, bueno, finalmente... Ya, el sistema en sí, en donde la policía le mete preso con esta alta condena. Está bien. Y los delincuentes están afuera o sentados en algunos cargos. Esa es la verdad. El sistema del Paraguay está corrompido por la corrupción, la injusticia. Bueno, el Paraguay está corrompido por la corrupción, decía él. La madre está, ¿no? Sí, la madre. Bueno, que por supuesto, destrozada por esta decisión del tribunal, pero era lo esperado, atendiendo justamente al agravio que se tenía de momento desde un principio. Gustavo Florentín, pero estaba otro también, que fue desligado en la investigación. Sí, Báez. A él lo sacaron de la investigación y hay algunos puntos que señala bien, otros no tanto. El abogado de Gustavo Florentín, que hablaba de esto que ya habíamos mencionado, de que las armas, que habían dos y que no se pudo esclarecer bien cuál le pertenecía a Gustavo Florentín, y además de que decían que no lo identificaron de cara, pero sí a través de su silueta. ¿Por qué es importante un tribunal tener una certeza? Porque el día de mañana nosotros podemos estar en el banquillo de los acusados Sí. y necesitamos que sea con la mayor certeza posible. Objetividad. Claro, la acusación, para que no haya ninguna duda. Que no quede ningún rastro de duda y ningún espacio justamente para que se preste a esa interpretación de que hubo injusticia, ¿verdad? Porque es lo que aparentemente ocurre aquí, si es que no se logró reunir todos los elementos, pero digo con respecto a lo acontecido ese día, viendo las imágenes del circuito cerrado, ¿qué fue eso? Hasta ahora no podemos explicarnos, ¿verdad? En una sede, ahí estamos viendo donde de repente irrumpen estos policías efectuando disparos, o sea, ¿por qué fue el objetivo de un ataque como este? Y lo que decían también la gente del tribunal, que ellos no analizaron del por qué fueron a un recinto privado, del por Mira. qué ellos empezaron a hacer, sino que ya el hecho del... Fíjate ahí, entra... ¿Viste? Ahí está el disparo, mira. Sí, el destello. Sí, ahí se ve que efectivamente... Pero muchas personas, muchos agentes, podemos poner otra vez porque es clara esa imagen real. Porque si era, justamente a ese ángulo me refería, ¿verdad? Pero no se ve más bien el rostro. Si era balín de goma, no tendría que haber tenido este destello. Porque cuando es plomo Sí. lo que genera esto, ¿verdad? O sea,
Eso es lo que te juro que cuesta, porque normalmente en estos tipos de manifestaciones se salen justamente con los balines de goma en el caso de que se dé este tipo de estampidas, que una turba trate de atacar, pero ingresar a la sede efectuando un disparo cuando en ese momento no pareciera que estaba representando un peligro o una amenaza, es todo muy raro, Raúl. Pero fíjate acá, Judith, Sí. mira cuántos van a entrar ahí, están entrando. Mira. Sí, debo decir de los agentes. Sí, de los agentes. Son 3 los que van ingresando. Y ahí, A ver. mira, hay 2 y 3 son los que entran. Y se ve el disparo. A ver. ¿Quién es el que efectúa posiblemente? Sí. ¿Es el primero que estaba o él parece que medio del medio también sale el Y disparo? Mira. Viste que no hay Sí. certeza también. No. Qué locura. Porque fíjate en la puerta. El que abre la puerta, Ahí que ya hay un abre, disparo, ¿verdad? sí, el que abre la puerta, el primero es Florentino. ¿Cuántos disparos efectuaron? Uno, ahí se ve uno, pero parece... 1. Mira, uno, ahí parece y 2. ¿Te das No, cuenta? esa es la El repetición. brillo de... No. Antes, mira. Ah. Antes. Pone un poco otra vez, despacito. Ahí. Mira, ahí se ve uno. Y ahí- Después otro. O el brillo de algo. Pero se veía... Mira, según el tribunal, solamente un disparo hubo. mira, ahí. un Pero se brillo y después se ve otro. encontraron 7 casquillos. Y yo estoy viendo más... Ahí un destello. Sí. Y después otro que sí se ve mucho más claro, más grande. Mira ahí. 1, 2. ¿Viste? No sé si podemos poner acá para que les pueda mostrar, acá en el wall, para que les pueda indicar nomás dónde yo estoy viendo ahora. Pero Sí. por supuesto ustedes pueden opinar también. ¿Para qué? Vamos a empezar otra vez con la entrada. A ver. Allá. Ahí no se ve bien. Espera, acá me voy a alejar. Ahí se ve. Antes de eso. Antes de eso ocurre. A ver. Otra vez entra. Ahí. Ahí se ve un destello, parece. Ahí se ve un destello y después otro, ¿viste? Esa sí ya es la repetición, ¿verdad? Sí. Bueno, pero se veía un pequeño destello antes. Pero si encontraron más, evidentemente efectuaron más disparos, o sea, más casquillos. Sí, según Estamos el- hablando de balín de goma. Pero según para el tribunal fue un solo disparo. Sí, que le mató a Rodrigo. Sí. Pero no sabemos si había más disparos ahí adentro. Hubo un ¿verdad? solo disparo. Claro. Ah, no sé. Pero No. yo nomás veo otro Sí, destello claro. ahí, ¿verdad? Por eso digo. Y el abogado también sostuvo, ahí cómo va a ser un solo disparo si se encontraron 7 casquillos dentro. Y además se modificó la escena del crimen. Ya muchas cosas ocurrieron. Porque todo se modificó, todo se levantó cuando ya Qué llegaron. raro, ¿verdad? Porque, a ver, estamos hablando de un crimen que contó incluso con un elemento visual como las imágenes de circuito cerrado, muchísimos testigos, y aún así no se haya podido reunir todos los elementos sin que quede sombra de duda. Eso es lo que me parece muy llamativo. Y son 2 aspectos. Si bien Gustavo Florentín acepta que participó allí, Él dice que no fue el autor del disparo, de él su dice y defensa. sostiene que no fue el autor del disparo. Y vamos a escuchar un poco al abogado, quien señalaba estos puntos importantes también para lo que respecta a la defensa. En un país serio no se le puede condenar a una persona sin siquiera saber cuál es el arma homicida. Es decir, ¿de qué estamos hablando? El propio tribunal en sus conclusiones arribó de que no se sabe cuál escopeta utilizó Gustavo, ni siquiera cuál escopeta. O sea, hay 2 escopetas. Al principio había una, ahora hay 2. Una de ellas ni siquiera fue ofrecido como prueba ni fue traído a la defensa. La pericia balística arroja que ninguna de las vainas servidas correspondía a esas escopetas, ni siquiera a las 2. Disparos es lo que dijeron. Y por supuesto que Báez también disparó, claro que sí, sí, como bien resaltó de manera excelente la presidenta, de que el testimonio que más valor le dieron fue el de Diego Garcete, porque fue el más objetivo, era el más próximo a Rodrigo Quintana, fue con el que más compartió, y fue inclusive el que le auxilió y le llevó hasta el sanatorio, hasta el hospital. Él mismo dijo, yo vi humo que salía de la escopeta, yo nunca me voy a olvidar eso cuando me pusieron pecho a tierra, y el que le puso pecho a tierra fue el oficial Arnaldo Andrés Báez, que tenía casco blanco. Entonces, con todos estos elementos, con toda esta duda, ¿cómo arriba el tribunal a la conclusión de que fue Gustavo Florentín el que realiza el disparo mortal? Incluso sacando del lado a Báez, porque en un momento dado también lo mencionó y decía que él no tenía incidencia en este hecho. Sí, realmente le desvincula prácticamente de manera automática, va diciendo que él con su propio testimonio mencionó que estaba enojado, que vio a su camarada cayendo, que disparó hacia la sede del partido y él mismo dio culatazos. Y si esto le pasa
a una persona que debía de haber sido apoyada por una institución policial porque estaba en el desempeño de sus funciones, imagínense lo que nos va a pasar a nosotros. Es simple y sencillo, se tenía que cerrar para que no se investigue más. Recuerden que a Raquel Fernández, recuerden que a Raquel Fernández, ella testificó acá y dijo, 23 años de carrera me quitaron, perdí todo de la noche a la mañana porque justamente no le permitieron hacer su trabajo. Yo no sé quién tiene ese interés, pero el que más perdía con la muerte de una persona en ese día era un grupo político. Y los que más ganaban con la muerte de una persona eran dos grupos políticos distintos, uno colorado y uno liberal. Ustedes arriben a las conclusiones de quién perdía más y quién ganaba más. Y quién obtuvo rédito político de esto, quién obtuvo votos de esto y quién obtuvo desprestigio de esto. Bueno, finalmente a prisión, 24 años, Gustavo Florentín, ¿verdad? ¿Cuándo va a quedar firme la sentencia? Y se va a entregar primeramente el escrito el 23 de abril de lo que es la sentencia, y a partir de ahí va a tener su plazo para poder apelar. Una apelación especial, dijo el abogado, que iba a presentar ante esta resolución del tribunal. Bueno, cambiemos de tema y hablemos acerca de lo que le pasó a estos dos agentes de la FOPE. Estaban regresando de Concepción por el camino del Chaco hacia Asunción cuando fueron abordados por un motociclista que, sin mediar palabras, empezó a balearlos a los dos. Estamos hablando de una persona, un civil que no tiene antecedentes, pero de todos modos apareció mientras estos uniformados estaban arreglando el neumático, iban a cambiar la rueda porque se reventó uno de los neumáticos, ¿verdad? Y allí justamente los aborda este motociclista que desenfunda un arma de fuego calibre 38 posiblemente y empieza a efectuar disparos. Pero cuando le balea al primero, el compañero de ese primer agente herido también saca su arma, responde y termina abatiendo a este civil. Ahí estamos viendo ya las imágenes del momento del traslado de estos uniformados hasta el hospital Rigoberto Caballero. Uno sí está en estado grave. Estamos hablando de un suboficial que recibió un impacto a la altura de la cabeza, mientras que el otro sí recibió también heridas de arma de fuego, pero a la altura de la axila. Él se está reponiendo favorablemente, incluso habla, está consciente, dio su versión acerca de lo que pasó, y de esto habló precisamente el comisario principal, Almir Campuzano. Escuchemos. No tengo muy clara la situación. Según lo poco que escuché, que me pudieron comentar, que una persona o varias descendieron de dos motocicletas. Uno de ellos se le acercó y desenfundó un arma y realizó varios disparos contra la humanidad de los personales. Camino a Pozo Colorado, aproximadamente en el kilómetro 75. Es cierto que los efectivos policiales tuvieron un percance, llantó el vehículo y estaba trabajando con el vehículo. Sí, llegaron hasta una gomería donde estaban cambiando las cubiertas, estaban trabajando por las cubiertas. Y en ese interín ocurrió el hecho. Llegaron dos motocicletas. Refieren a aquellas personas que nos han comentado que fueron dos motocicletas las que llegaron. ¿Cuántas personas realizaron los disparos? No tenemos todavía bien claro. ¿Personal estaba en motocicleta? Los personales policiales están en dos patrulleras. En dos patrulleras. Sí. ¿Y tuvieron percance? Y llantaron por el camino, conocen ustedes el camino del Chaco, que está un poquito feo. Y las patrulleras llantaron, llegaron a una gomería y ahí ocurrió el hecho. Dos personales policiales. ¿Hay una persona fallecida? Según refieren, no tengo esa certeza, ya que nosotros nos encargamos de acompañarle a los heridos en las ambulancias. ¿Sería los atacantes, comisario, que fallecieron? Presumiblemente, se presume que fue uno de los atacantes lo que falleció. ¿Hubo intercambio de disparos? Sí, hubo intercambio de disparos. Bueno, es lo que decía el comisario. Finalmente la persona, el civil que terminó también falleciendo en esta circunstancia, Francisco Vargas Pimentel. Él es oriundo de Belencue de Orqueta. Bueno, y mientras los uniformados, a ver, tengo acá las identidades, de acuerdo también a la gravedad de cada uno. A ver, acá está. Los heridos son el suboficial inspector Reinaldo González, de 30 años. Él recibió un impacto de bala en la cabeza. Las próximas horas son cruciales para corroborar su evolución. Y el suboficial ayudante Elías Arce, que tenía 2 heridas en el tórax. Este que está fuera de peligro, pero sigue hospitalizado. En esta observación estamos viendo cómo lo metían justamente ya a la sala. Uno que fue sometido a una intervención de manera urgente. Y sobre esto también habló el doctor David Orales, del director del Rigoberto Caballero. Y una de ellas es la que está, vamos a decir, mal, pronóstico reservado, bastante crítico. Se tomaron las medidas correspondientes para evitar de que evolucione en su lesión y
y bueno, estamos esperando que evolucione positiva y satisfactoriamente. ¿Sería el suboficial inspector Reinaldo González quien recibió un impacto de bala en la cabeza? Así mismo, él es el que, debido a su, bueno, como toda herida en la cabeza, herida de bala, que es potencialmente letal, estamos esperando que evolucione con las medidas que, como ya mencioné, fue sometido a una intervención quirúrgica compleja de descompresión del cráneo, ¿verdad? Reparación de su herida, retirada de esquirlas o de restos óseos y bueno, esas son las medidas que se tomaron inicialmente. A partir de ahora observación permanente, estricta, cercana y vamos a ver evolucionando o a horario, vamos a ver cómo evoluciona, tratando que evolucione bien. Los otros policías, vamos a decir que por suerte está bastante bien, está lúcido, consciente y también estable. Ese estado en el que se encuentra nos permite ahondar un poco en los estudios y que nos dé datos exactos de cuál es la situación real para poder tomar las medidas que también necesita. ¿Este último dónde fue herido? En la zona de la axila izquierda, orificio de entrada sin orificio de salida y se aloja en la región supraclavicular, dañando la clavícula y como sabemos por anatomía ahí es una zona de estructuras muy sensibles, muy delicadas, grandes vasos. Entonces queremos saber exactamente si no hay daño en esa zona para poder actuar posteriormente. ¿Él está lúcido? ¿Pudo conversar con sus familiares, con ustedes? Sí, está hablando normalmente, está en contacto, está un hermano con él y le está acompañando permanentemente y creemos que va a evolucionar bien él. ¿Les pudo comentar algo de lo ocurrido, doctor? Nosotros, por el efecto psicológico que puede demandar eso, tratamos de no afectar, ya dejamos eso a cargo de los responsables para que ellos tengan los datos correctos, ¿verdad? No afectar en la investigación y como nosotros no, básicamente los datos que nosotros necesitamos con respecto a sus lesiones, eso sí, tratamos de que de sacar la mayor información veraz posible, ¿verdad? Bueno, seguimos aquí en Cuapé y vamos a seguir hablando acerca del caso de Rodrigo Quintana y para eso vamos a contactar con Gloria Quintana, hermana de Rodrigo, para hablar acerca de esta decisión del tribunal para condenar a 24 años de pena privativa de libertad a Gustavo Florentín. Gloria, gracias por atendernos. ¿Cómo te va? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, contanos cómo se encuentra la familia después de esta decisión del tribunal. Y bueno, la verdad que no podemos decir que estamos tan conformes con todo lo que sucede a lo largo del juicio, ¿verdad? ¿Cuáles, por ejemplo, fueron esas situaciones que les dejó a ustedes con esa sensación? Y bueno, uno luego porque se le excluyó a la familia del juicio. A mis padres se les excluyó del juicio. Uno luego es eso. Y también porque la jueza dijo que, justamente lo de Florentín, ¿verdad? Que la jueza dijo hoy que los superiores fueron los que le ordenaron a Florentín a salir estando él preso y que también dijo que le visitó, el ministro del Interior le había visitado en una ocasión a Florentín, el ministro del Interior Lorenzo Lescano, para que él asuma la responsabilidad del caso, ¿verdad? Y ahora al escuchar al tribunal, una parte también que no tuvo dos certezas específicamente cuando decía que no pudieron identificar bien a la persona, de rostro, a la persona que disparó a Rodrigo Quintana y por el otro lado no pudieron identificar qué arma fue que utilizó Gustavo Florentín. Y también eso, ¿verdad? Quedamos con esa duda, ¿no? Quedamos con esa duda porque ni ellos tampoco tuvieron la certeza de que haya sido Florentín el que disparó. Y acá ustedes no quieren... Acá ustedes no quieren solamente que sea el que disparó, sino que también el responsable del que dio la orden. Claro que sí, también el que dio la orden. ¿Quién fue el que dio la orden? Porque acá no solamente actuó Florentín solo. O sea que para la familia
es evidente de que alguien ordenó de que se ingresara a la sede. Claro, claro que sí. Tiene que haber alguien que les haya del gobierno, ¿verdad? Tiene que haber un responsable también, o los responsables también, porque él solo no actuó. Y a todo esto, con respecto a los últimos dichos que se dieron días atrás por parte de Florentín de que supuestamente le quisieron pagar, él dijo ahora, en este momento, ¿qué opinan ustedes? No, y eso es lo raro, porque él ahora recién está diciendo, porque él ahora recién está sacando todo eso, porque antes ya no dijo. A lo mejor él recibió esa suma, o recibió lo que le había propuesto el ministro del Interior, por eso se cayó. ¿Por qué habrá sido? Claro, porque en todo caso, durante el proceso investigativo podría haber incidido en la investigación, o sea que se podría haber abierto otra arista, viendo otros posibles sospechosos, o sea, diciendo nada más. ¿Y por qué solo él? ¿Por qué él se echó toda la culpa? Vamos a decirle, porque supuestamente el ministro, y a lo mejor él habrá, en su momento, él habrá agarrado lo que el ministro le habría ofrecido, ¿verdad? Por eso se cayó. ¿Y por qué ahora, último momento, está sacando eso? Además, para el tribunal lo más fácil fue, como para poder cerrar el caso, es condenar a Gustavo Florentín y decir, él fue el que mató a Rodrigo Quintana y que se termine acá. Se limitó a eso. Así mismo. Pero, ¿y dónde quedan los responsables de los que dieron la orden esa noche? ¿Dónde quedan ellos? Ahora, te reitero la pregunta, ¿por qué a la familia se le excluyó del proceso? Y justamente para esto, es porque no quieren que la familia siga pidiendo quién fue el que dio la orden. Porque nosotros pedimos justicia, o sea que pedimos de quién fue el que dio la orden. No solamente la persona que le mató a Rodrigo, sino que quién fue el que dio la orden de entrar a la sede del partido. Eso es lo que nosotros pedimos, la familia pedimos eso. ¿Eso significa de que ustedes hoy no estuvieron allí durante la lectura de la sentencia? No, la verdad que no estuvimos. Ya. Nosotros estuvimos excluidos, estando excluidos, a nosotros nadie no nos avisó nada, empieza el juicio. Yo la verdad que me fui ayer porque me enteré por la prensa nomás también. Ayer estuve presente en una parte del juicio porque me enteré por la prensa. Nada más por eso. Pero no... Qué raro, ¿verdad? Porque normalmente, o sea, familia es la víctima fatal. O sea... Sí, pero le dieron esa potestad a la pareja. Bueno, a la hija, más bien. Porque no era la pareja, a la hija. A la hija, sí. Porque ellos ya con Leticia no eran parejas, solamente era la mamá de su hija. Y ella era la que podía impulsar la querella. Y ¿por qué no? Eso es lo que tampoco no entiendo. ¿Por qué no puede haber más querellantes? ¿Por qué solamente un querellante? Porque aceptaron solamente a una. ¿Y por qué solamente le dieron a una? Siendo que mis padres también son... ellos son los padres. Rodrigo vivió hasta el último momento con nosotros. ¿Por qué a ellos se les excluyó? Sinceramente, a ver, primera vez que escucho algo así, ¿verdad? Donde se da una serie de limitación para el efecto, ¿verdad? Porque como familia, ya independientemente, ¿verdad?, del grado de la víctima fatal, o sea, que tienen el derecho, pienso. Claro que sí, yo también pienso, ¿verdad?, que la familia tiene todo el derecho, mamá, papá, siendo que él vivió hasta el último momento con nosotros. ¿Por qué a ellos se le excluyó y se le dio prioridad a la otra persona, solamente a la hija? Gloria, atendiendo a todas estas situaciones que estamos hablando, o sea, si bien se da la condena, parece que se cierra con esto el caso, ya no se va a volver a hablar del tema en cierto modo, pero parece que deja así como una sensación de duda en muchos aspectos. Sí, la verdad que sí, dudas, pero nosotros vamos a seguir, no nos vamos a callar, no va a terminar acá, vamos a pedir a otras instancias. Nosotros queremos saber quién dio la orden, no va a terminar, no. Porque acá... Vamos a seguir pidiendo, vamos a seguir exigiendo de quién dio la orden. Porque acá no hubo duda de la participación de Florentín, sí hubo dudas de quién fue también el que disparó, porque no se pudo tener esa certeza hoy en el tribunal. Sí, imagínense, ustedes seguro que vieron bien, ¿verdad? No hubo una certeza de que haya sido Florentín el que pudo haber sido Báez también.
Claro, porque las pruebas científicas no coinciden. Ajá, porque las pruebas científicas al menos no coinciden en lo que tiene que ver con el residuo del disparo, con el arma que se incautó. Así mismo, pero ellos para cerrar el caso tienen que tener un culpable. Claro. Bueno, y aparte de eso, ¿qué fue lo que les motivó a estos agentes para irrumpir en la sede? Porque no se veía ningún tipo de amenaza presente en ese lugar como para que dijeran, vamos a entrar disparando. O sea, no había nadie armado allí que esté provocando, efectuando disparos adentro o contra los propios policías, por lo que se ve en el propio video de circuito cerrado. Así mismo, y eso es lo que nosotros nos preguntamos, ¿por qué entraron así? ¿Por qué irrumpieron así la sede, siendo que no había motivo para que ellos entraran así? Pero bueno, si es que ellos recibieron la orden de algún lado de entrar así, de esa manera a la sede, ¿por qué él se calla? ¿Por qué no dice? ¿Por qué sobre él recae todo y no dice quién fue el que dio la orden? O si es que alguien realmente les dio la orden, ¿verdad? ¿Por qué él no dice? ¿Por qué él se calla? Totalmente. Gloria, te agradecemos nosotros por estar con nosotros y ojalá que se pueda llegar a la verdad de este caso y que no se termine con la condena de Florentín, porque la familia merece este esclarecimiento, Rodrigo merece este esclarecimiento, saber desde quién dio la orden, de quién fue el que verdaderamente disparó y condenar a todas aquellas personas. Así mismo, ojalá Dios quiera y realmente se esclarezca todo esto, de quién fue la orden, quién dio la orden, entonces no solamente recaer en Florentín, O si efectivamente fue Florentín el que disparó, pero que se reúna el elemento que compruebe eso, ¿verdad? Así que no quede ni un rastro de duda. Sí. Gracias, Gloria, y mucha fuerza para vos y toda la familia. Ahí está Gloria Quintana, muchísimas gracias. la hermana de Rodrigo Quintana. Finalmente la vemos allí un poco acongojada, ¿verdad? Sí. Una sensación así de insatisfacción parece que deja esta determinación. La propia familia lo está diciendo. Se dieron muchas cosas muy llamativas y la gente está opinando. Y acá dice este mensaje para que veas nomás, porque estamos haciendo hace rato el análisis de la imagen de circuito cerrado. Dice, buenas, en la imagen se ve que entraron 3 personas, pero el que entró primero fue Florentín, pero no fue el que disparó. Había un tercero, el que disparó. Es una gran injusticia, pero hay un Dios poderoso que sabe todo y que todo lo ve. Más culpable fue el que dio la orden y esto no termina aquí, justicia para Rodrigo. No hay que sacar ni una responsabilidad porque finalmente hay alguien que jaló del gatillo, ¿verdad? O sea, se convirtió en una especie, entonces si es que existió una orden, entonces significa que él se convirtió en una especie de sicario uniformado. Ejecutó el gatillo, que finalmente acabó con la vida de Rodrigo. O sea, esa responsabilidad no la podemos sacar, pero, por supuesto, a todos los responsables hay que llegarlos. Desde el momento en que a él lo liberaron para ir ahí porque estaba preso. Sí. Él no debía luego de salir de esa prisión para poder ir a... Sí. Estaba bajo arresto. Sí. ¿Dónde estaba él bajo arresto? Él estaba bajo arresto, creo que en la comandancia. ¿Y por qué él estaba bajo arresto? Tenía un problema de violencia. Familiar era, ¿verdad? Violencia familiar. Bueno, y lo sacaron. Y a ella luego, bueno, y a ella luego está el error de su propio superior. Sí. ¿Por de qué lo quien ya sacaron? no escuchamos hablar nunca más. Porque, en todo caso, ¿él era de qué grupo? ¿De la agrupación especializada? No recuerdo bien eso. Bueno, pero formaba parte. De los cascos azules. Sí. Bueno, hay un superior, un jefe de grupo, que da la orden, no, DZ. Claro. Así que se Sáquenle maneja. a todos. Sí, y maneja una lista de quiénes son los operativos. Sí. De esta persona nunca más escuchamos hablar, ¿verdad? Existió una cierta responsabilidad allí también acerca de los jefes, porque como vos sabés que tu subalterno tiene un arresto, vos estás violando la ley, ¿no? Claro, o sea, una claro. orden, que él tenía que estar allí bajo arresto, ¿verdad? Hay mucha tela que cortar, como se dice, ¿verdad? Bueno, la gente bien. opina, nos envían saludos también de paso, ¿sí? Sí, si bien la condena es alta, si bien 24 años es mucho, 25 pidió el Ministerio Público, la familia no queda contenta por esta serie de dudas que hay todavía con respecto a esto. Y lo más fácil para el tribunal fue, en este caso, ya condenar y decir, aquí está Gustavo Florentín, el único culpable y listo. Y eso es lo preocupante, Raúl, porque ponele, ¿verdad? Que hay dudas luego en todo esto, ¿verdad? No estamos diciendo de que es inocente. No, para nada. Lo que queremos nomás acá es enfatizar de que
estamos hablando de una sentencia que se dio de años elevados, ¿verdad? Pero sin que se tenga todas las pruebas suficientes. Sí, es preocupante. importante. Y ponerle otra vez que por detrás haya algún tipo de motivación, no sé si político, algo por el estilo, vamos a llamarle, ¿verdad? Y que cierren rápido el caso por eso. O sea, no tiene que ser así, porque el día de mañana puede ser, a ver, otra persona, otro compatriota, nos puede tocar a nosotros, y que sea estos tipos de te hago una consulta última esta. Si de repente a vos te acusan por un hecho de homicidio doloso con un arma de fuego, bueno, te dicen, para probar esto tenés que tener primeramente el arma de fuego. Claro. Y en este caso no se probó cuál era de Rodrigo, o sea que de Gustavo Florentín. ¿Y cómo vas a condenar entonces? Y tenían dos piezas distintas, tenían un casquillo, un calibre y el arma de la otra. Bueno, hay gente que nos está grabando audio no escuchamos, señores, ¿verdad? No podemos, pues, ¿verdad? Así que escríbanos textos, tenemos ahí nuestro número habilitado, vamos a hacer una breve pausa y la vuelta seguimos con más de Cuapeo. Ya venimos. Bueno, ¿y qué nos está pasando como sociedad? Nos preguntamos, porque ayer nada más estamos siguiendo el caso de doña Eugenia Ortiz. ¿Vos viste el caso de esta señora que su hijo le golpeó y que ella dijo que, nena, hasta el último momento que le defendemos a nuestro hijo, ¿verdad? Yo hablo en mi rol de mamá ahora, porque ella dijo, me chocó un camión pero en la cara, o sea que una versión que no cuadra en lo absoluto, sí, pero después, mediante la intervención de los vecinos, la convencieron de ir hasta la fiscalía a hacer su denuncia y se le detuvo a su hijo. Y ahora, otro episodio, pero muchísimo más grave, sin, por supuesto, sacarle la responsabilidad de lo otro y de la gravedad también. En este caso terminó en muerte de la mamá, porque este hombre que estamos viendo es indicado de haberle golpeado brutalmente a su mamá de 80 años y ella fallece como consecuencia. Esto pasó el 5 de abril de febrero de este año, ¿verdad? Bueno, él ya tenía una orden de detención por esa causa, pero se lo detuvo en las últimas horas. ¿Bajo qué circunstancias? Él llegó hasta la vivienda y agredió a su padrastro, casi de la misma manera, también ya una persona mayor. Allí llegó la policía y lo detuvo. Estamos hablando de Luis Virgilio Aveiro Branco, de 37 años, que ya tenía esta orden por haber golpeado brutalmente a su mamá. Ella fallece como consecuencia, intentó otra vez un hecho similar, pero ya en perjuicio de su padrastro. Lo detienen, él habló con nosotros, pero antes fíjense todo lo que se encontró en su poder, ¿verdad? A ver, 3 tangas, distinto color, no sé si es un fetichista o para qué fin tenía estas tangas, lo cierto que estaban en su mochila, así como varios otros elementos, que como Ipurú, él o... Y sí, puede ser. No sé, por eso te digo, no sé con qué fin tenía estas 3 tangas femeninas, ¿verdad? Obviamente, en su mochila. Y estamos viendo otros elementos también. Son chips, tarjeta, en fin. El celular, que también será importante dentro de la investigación para saber, ¿sabes por qué? Porque acá aducen un trasfondo referente a una herencia, supuestamente. Porque él es hijo único y sabía que un terreno iba a quedar solamente para él, pero no tenía que tener ningún tipo de obstáculo y por eso, según los familiares, supuestamente acabó con la vida de su mamá y pretendía hacer lo mismo con su padrastro. Pero yo no sé si su padrastro iba a ser un obstáculo en ese sentido. Sí, claro que sí. Matrimonio de hecho, unión de hecho. Y él se queda en la casa. Y él se queda ahí, va a dividirse la herencia, puede pedir para que sea matrimonio de hecho en contra de la sucesión, porque primero tiene que abrir la sucesión. No, es que se muere tu mamá, tu papá y ya directo vos te vas y sos el dueño de todo. No, te tiene que abrir una sucesión. O sea, nomás ve película la gente que llega un abogado, golpea tu puerta y te dice, a vos te toca ¿verdad? Claro, no. No es como acá, Hollywood nos vende. En Paraguay, por ejemplo, hay 2 formas de sucesión. Por ejemplo, está la sucesión que es intestada, que tiene que ordenar el juez. Y testamentaria es el que es por testamento. De paraguayo, acá en Paraguay poco y nada hacemos por testamento. Y el testamento pues se hace en vida. Claro que sí. Y se guarda, se le da a un juez para que se pueda guardar hasta tanto. Y a testamento, ahí sí sería inmediato. ¿O no? Y ahí sí, se lee el testamento. Porque ya iba, pues a Raúl le dejo las tangas de color. No, me puso nomás otra vez de fondo. Hay que tener en cuenta de que tampoco, supongamos que son 3 hermanas, no te puede dejar a vos un 80%, a mí me deja un 20% y a ella le deja un 10%. ¿Por qué? Porque debe de ser partes iguales. Pero si decide la propia persona. De igual manera, no te puede... Es equitativo. Sí, claro y ponerle que yo dejo así, llego a ella ser, llego a preferida y nada. Ese es tu... ¿Y qué va a pasar? Automáticamente el juzgado... Se llama a una acción de colación. Ahora Japaité bebé toda la masa hereditaria ya eso.
Ay, Y ahí se hace la partición después. Bueno, Oye, acá Derle en partes iguales. con la foto de las tangas. Ah. ¿O cuál? A ver, me salió la risa. El preservativo. Preservativo. O sea, espera, o sea que él lleva todo el equipaje para la diversión. No, ¿qué maquinita de afeitar? ¿De dónde? Allá está. Pegamento también. ¿Cuál? Ahí está. Hace rato la evidencia estaba Mira, cortada. Jeringa también tiene acá. A la pucha, más épico. ¿Eh? Desodorante ahí también. Oye, pero para peitoira, la gotita y todo. Allá está, en la esquina. Ah, que perdón, divina. Bueno, pero lo que sí es el pegamento. Y su termo. Y de todo lo que se encontró en poder de este hombre, bueno, no sabemos a dónde iban, ¿verdad? Lo cierto es que tenía todo parece en su ya poder. un documento, ¿no? No, y él habló sobre esto. Y quiero que escuchen lo que decía en su defensa Luis Virgilio. ¿Ñandumi? La policía dice que vos le golpeaste a tu propia madre. No. Posteriormente. Mi mamá sufrió mucho. Ella, antes, yo hice todo eso para sacarle de ahí. Ella prácticamente tuvo sarna, todo completo, su cuerpo, hasta a mí y a mi familia le agarró todo. Pero a vos te acusan directamente de haber golpeado brutalmente a tu mamá y a raíz de esas consecuencias de eso habría fallecido y que esta vez quisiste hacer lo mismo con tu papá. No, mentira, jefe, mentira. Por cuestión de herencia, dice. No, ¿cierto? no, la sucesión ya está a flote, ya va a terminar eso. Ya se publicó todo en el diario, ya está todo. Bueno, vamos a hablar ahora acerca de un hecho de inseguridad que ocurrió en la zona de Lambaré. Una comerciante que se dedica a la venta de joyas, de esa manera llegaba un vehículo. Ese es el vehículo de los delincuentes que estaba aguardando para que pueda llegar la encargada. ¿El gris? Sí, el gris. Ese estaba esperando para que pueda llegar, en este caso, la propietaria de una joyería. Sí, estaba esperando ahí. Aquel vehículo va a entrar en su casa y ellos ya se van enfrente de la casa de la chica que estaba sola en ese momento y llevaba 6 bolsas de joyas de oro y plata. ¿Y este vehículo rojo? Y este vehículo rojo es de ahí nada más. Se dio la vuelta y se fue otra vez. Sí, Oyahui por lo visto. Y ahí cuando se va allá ya está esperando el vehículo de los delincuentes y en un rato más va a doblar acá para ir. Ahí está. Esa es la víctima. La víctima y le va a salir enfrente, mira. Le cierra el paso. Le cierra el paso y van a bajar 4 personas fuertemente armadas. Fíjate. Qué susto. Asalto comando. Tipo comando. Ahí vienen. Le sacan todo lo que tienen en ese momento. Y van a alzar en... Ahí dispara también. 3 veces disparó. 2 al aire y 1 por el vehículo para evitar de que pueda continuar. Saca todo, fíjate, 6 bolsas repletas de joyas, de oro y también de plata. ¿Por qué tenía? Y ahí sale ella y empieza a correr del susto. Sale del vehículo, empieza a correr, no sabiendo qué hacer ante esta Y ella tiene situación. una joyería. Ella tiene una joyería. Estaba trasladando. Trasladada, ¿por qué? Porque ya fue varias veces víctima de hechos de inseguridad. Ella guarda todo, lleva Entonces, ella saca todo de su joyería y lleva hasta su casa. Todos los días. Ese mismo sistema utiliza y decía, a mí ya me asaltaron varias veces. La primera vez en su joyería, la segunda vez le hirieron a su papá en la pierna. La tercera vez también en la joyería se fueron, pero esa vez su papá ya estaba armado, le disparó a un delincuente y cuyo resultado fue la muerte de uno de ellos. Híjole. La cuarta vez se fueron nuevamente en la joyería y ahí con una piedra le rompieron la cabeza a su mamá y por ese motivo es que ella todos los días iba llevando sus joyas para evitar un nuevo hecho de inseguridad, pero sin embargo ahora pescaron por ella para que veas que no existe manera, parece, de evitar, porque de una manera muy inesperada, o sea, ya creyendo que eso iba a ser la solución o evitar casos, finalmente termina siendo un blanco fácil otra vez. O sea, la gente que hizo esto sabe sus movimientos. Sí, totalmente. 100 millones de guaraníes aproximadamente el valor de las joyas que se llevaron y ella pide a las autoridades que puedan hacer la búsqueda de las joyas porque ahora quedó prácticamente en la nada. No tiene absolutamente nada porque no vende ella billutería, sino que solamente productos de plata y oro. A la pucha. Solamente a eso se dedica
y espera la colaboración también de la ciudadanía que no compre algunos artículos de repente que le vendan en oferta, casa de empeños, Claro, che, que no caigan en eso. Y en los otros casos en los cuales ella fue víctima, ¿se le agarró a alguno? Sí. ¿Sí? A uno se le agarró cuando le mató su papá a un delincuente. Uno fue a la cárcel. Ah, ya, porque Dos imagínate eran. cuántos casos ya de los cuales ella fue víctima y que no se tenga ningún resultado positivo. Esperemos que en este caso, con estos elementos, se pueda lograr llegar hasta estos delincuentes. Ahora que estaban bien preparados, por cierto, ella habló. Sí, habló con nosotros y esto era lo que decía. Media cuadra, una cuadra antes de llegar a casa. Y llevaba las mercaderías y me interceptaron. Salieron al paso y me dispararon al auto, hicieron disparos al aire y llevaron todo lo que podían. Bolsos de cuerina negro en los que habían mercaderías, joyas en oro y plata, solo oro y plata. Nosotros no trabajamos con billu. Y 7 años atrás pasaba lo mismo, pero en la joyería. Por eso decidimos traer y llevar las mercaderías. Y ahora no es tampoco seguro. Voy a seguir trabajando, pero me voy a cuidar más. Porque no sé qué hacer ahora. Porque me tomaron totalmente desprevenida, me quitaron todo lo que tenía, mis documentaciones. Ahora ando tramitando de arriba abajo todo lo que me quitaron. Mis pertenencias personales, todo se fue. Todo, la mercadería de años de esfuerzo, de volver a cargar otra vez en 7 años esa mercadería para poder trabajar, ahora se fue. Lo que pido es que por favor, si alguien encuentra mis cosas, me devuelva. Si por favor evitan comprar en redes sociales mis cosas que han de estar ofreciendo en casas de empeño principalmente, porque esta gente se va a casas de empeño, a lugares donde pueden derretir el oro y la plata o pueden vender. Bueno, seguimos aquí en QAP y vamos a leer algunos mensajes de los televidentes que siempre... A este le dio un corazón. Sí. Tiki, por lo que dijo. ¿Qué dice? Hola, Yande, ¿qué traí, Maco, con tu sonrisa, Judith? Yo misma le di like, ¿verdad? A nuestro amigo José, que nos está escribiendo desde algún punto del país, Ganadero, Yande de socio, José, parece, ¿verdad? Sí. Hoy está José, ya llámate la foto de perfil. Espero que la doña sepa este mensaje, ¿verdad? Bueno, a ver un poco qué dice, opinando más sobre el tema. Rodrigo Quintana dice, fue víctima de la circunstancia del momento, hacía falta un héroe del momento político y este que disparó fue elegido por su inestabilidad. Pobre tipo que cayó solo, pero tranquilo que va a salir libre. Esto está todo planificado por alguien grande, hoy puntero del campeonato. Hey, directo este televidente que está opinando sobre lo que estamos justamente abordando. ¿Qué dice? El gran circo de la Fiscalía, condenar a uno y al que ordenó entrar y matar nada. Bueno, la gente tiene su punto de vista sobre el tema del 31M, ¿verdad? No estoy de acuerdo, desastre de la justicia, porque ellos son batoteros, les falta Stroessner. Porque lo que acá 2x3 salta Stroessner, ¿verdad? A ver, la gente no supera la dictadura. A ver, ¿eso es todo? Sí. Bueno, que estuvieron un poco, a ver, y hoy con su mensaje, no televidente, ¿verdad? Pero dejamos para el próximo martes. Agradeciendo, por supuesto, el acompañamiento de todos ustedes y el martes puntualmente a las 20. Martes y viernes en vivo acá por C9N. Buen fin de semana. Hasta luego.